José Revueltas. No sé qué les gustaría saber a ustedes más, el hombre, el militante político, el escritor. Como hombre, ya saben ustedes, 4 abuelos, pobres, mineros de socavón, de los que bajan a la mina con carretilla, pico y pala. Gente pobrísima. Don Gregorio y don Fermín, los abuelos, y Edelmira y Altagracia, las abuelas. De esos 4 abuelos mineros de pueblitos, de minerales, surgieron la señora Romanita Sánchez y el señor José Revuelta Gutiérrez, y de Durango, de esos minerales de Durango, de San Andrés, de Canatlán, de Santiago Papasquiaro, etc. Y de ahí, de esa pareja de Romanita y José, 12 hijos, 2 muertos, José Maximiliano y Maurita. Como José Maximiliano era el tercero dentro de la línea de hermanos, cuando nació José, otro varón, le pusieron también José Maximiliano. O sea que nuestro querido Revuelta se llama José Maximiliano Revuelta Sánchez. Y el hermanito menor, Agustín, para darles una idea de que el padre tenía así aires, ¿cómo se llama? Muy alemán, muy aristócrata. Revuelta lo confiesa en una autobiografía: soy de una familia conservadora católica. Mi papá muy abierto, pero era misa, era iglesia, junto a la casa estaba la Valvanera, ahí en Uruguay, y Las Cruces, donde el señor José tenía su negocio, y obviamente crecieron bajo ese espíritu. Era un señor, ¿cómo se llama?, que se hizo rico en 10 años. De 1914, que tiene la tiendita del Naranjo de Flor en Durango, al 20 que llega a México y tiene esta bodega de José Revueltas y sucesores, y muere en el 23. Al morir don José, los hermanos están en Estados Unidos, no les interesan los negocios y quiebran, y pasan de haber vivido en la Roma, colegio alemán, la gran bodega, a la pobreza otra vez extrema. De tal manera que José tiene que trabajar de mozo en una ferretería por algún conocido de la madre Romanita, y Romanita, que era una poeta, una mujer que estaba fuera de los negocios, se la comen los socios de José. Entonces, para darles una idea de que vienen de una familia de mineros de Durango, gente muy pobre, mineros de socavón, no mineros propietarios, y que pasan de pueblito en pueblito hasta llegar, ¿cómo se llama?, a la Ciudad de México, con ciertos aires ya de gente poderosa. La colonia Roma en ese momento, en los años 20, era la colonia de Obregón, de los Madero, de la aristocracia nueva, de las élites revolucionarias, y en esa colonia va a vivir. Y el colegio alemán era el colegio particular que se salía un poco de la cosa oficial, y ahí estudia José y todas las hermanas. De siempre puras mujeres, las 2 abuelas, las 2 tías, la prima, la mamá y 6 hermanas. Y ustedes ven el carácter de este José, que crece entre puras niñas. ¿Y qué niñas? Niñas como Rosario, como Emilia, como las otras, Refugio, la Cuca. O sea, mujeres fuertes. Y ustedes ven fotografías de José en la azotea de su casa de Uruguay y Las Cruces, de torero, manejando a las hermanitas como toros. O sea, cualquier gente que haya crecido entre mujeres y sepa la influencia que puede ejercer la mujer en la vida de uno, y ese tipo de mujeres que a la larga van a ser poderosas, ya se veía el carácter del niño José. Porque José, además, por haber crecido en la Merced, en lugar de haberse hecho comerciante, el destino de José, de Fermín, de Silvestre, era suceder al padre. Crecieron entre árabes, judíos, americanos, españoles, que llegaban a la tienda del padre a platicar, etc. O sea, el futuro, si él lo hubiera elegido, hubiera sido un gran comerciante. Y no, se dedicó a ver al pueblo, a los indios, a las putas, a los ladrones, a los merolicos, a los ambulantes, etcétera, etcétera. Y eso nutrió toda su cultura. Hay un librito, Fantasía y Realidad del Pueblo Mexicano, en donde más o menos va a expresar, y lo maneja muy bien Nicolás, y me encanta el teatro, el teatro callejero, el teatro al aire libre, y se inspira en todos esos personajes y los anda buscando. Finalmente Revueltas fue un niño de la calle. Al morir el padre en el 23, Revueltas apenas tenía 8 años.
cumplía 9 hasta el 20 de noviembre, o sea, a los 8 años se decide irse a la Biblioteca Nacional, un niño de 8 años que se decide ir a la biblioteca, que también quedaba sobre la Avenida Uruguay, a 2, 3 esquinas de la tienda y de la casa de familiar, y se encierra a estudiar, lo que finalmente también Revueltas, influido por el misticismo de la familia, el catolicismo. Maple Sarce dice que leía vidas de santos, y Consuelo, la hermana mayor, que era el Josecito, un niño, ¿cómo se llama?, muy religioso, que andaba con su cuadernito preguntándole a la mamá: mamá, ¿existe Dios? ¿Por qué hay pobres, mamá? Y llevaba su cuadernito, ¿cómo se llama?, sus diarios y sus entrevistas a la familia, a la mamá, a las hermanas. Ya tenía ese espíritu. No, cualquiera de nosotros en una sociedad judeo-cristiana, yo creo un santo siempre nos ha impactado de niños, ¿no? Un San Martín, caballero, no sé, X o Z santos. Él estaba muy atraído, se metió a la biblioteca y empezó a leer todas las religiones habidas y por haber, y que llega al marxismo. Descubre a Mondolfo, descubre a la Briola, dos marxistas italianos, y de repente quería gritar y salía a la calle: Dios no existe, solo existe el hombre, hay que luchar por el hombre es el principio, es el fin, es el medio, es el centro, es todo. El niño encerrado allá, y entonces se dedicó a buscar al Partido Comunista, porque sabía que había un partido comunista, había un internacionalismo, estábamos en los tiempos de la Tercera Internacional. Se dedicó a buscar al partido, que no le costó ningún trabajo, porque Fermín Revueltas, su hermano pintor, el que hizo los murales aquí de la Nicolaita, ¿verdad?, los murales Fermín, era fundador del Machete, que era el semanario del Partido Comunista. Y entonces, como fundador, él, Clemente Orozco, Guerrero Galván, etcétera, sabía del partido y era un lector apasionado del Machete. Para él, desde la cárcel, dice: mándenme el filo. O sea, así le llama el filósofo, para traducir: mándenme un filos, porque él estaba muy, ¿cómo se llama?, muy metido en toda la cultura que se proclamaba a través del Machete. Y entonces, ¿cómo se llama?, pues era un tipo increíble, en el sentido de que tenía una visión, y lo que dice Contreras, una práctica poética. Estaba en la poesía, en el sentido revolucionario de la palabra poesía, ¿no?, en el sentido del hombre que ve todo, que ve hasta el fondo, que ve más allá, y que ve, tiene un cosmos integral y total. Ese era el niño Revuelta, un niño de la calle que pasa a la Biblioteca Nacional, que busca al partido. Diego Rivera dice: lo conocí jugando canicas al entrar en las oficinas del partido. Ya después Diego Rivera le va a hacer la escenografía del Cuadrante de la Soledad, y ahí 2 generaciones de comunistas se unen en esa gran obra de teatro de Revueltas, El Cuadrante. Diego Rivera y José Revueltas. Lo mismo Siqueiros va a ser la portada de Los motivos de Caín. El viejo Siqueiros estaba muy conectado con todos los grandes. No pudo hacerse una figura internacional, que bien lo merecía, y por su genio, a la manera de un Juárez, un Zapata, un Cárdenas, un Barcos, él hubiera podido llegar al mundo entero nada más a través de su posición anti-estalinista, su posición de no hay proletario, no tenemos partidos, en la posición de estamos cometiendo error, etc. Con esa posición, que era la posición de todos los grandes marxistas europeos y latinoamericanos, hubiera triunfado, pero no. Permaneció siempre ninguneado. Vean ustedes una conferencia sobre él, etcétera. ¿Quién lo conoce? Yo un día me dediqué a recorrer todo Insurgentes, ya después de la muerte de él, y a preguntar: ¿conoce a José Revueltas? ¿Ha oído hablar de José Revueltas? Recorrí todo Insurgentes de CU hasta la Villa y no encontré una sola gente que me hubiera dicho: yo lo conozco, es fulano de tal. Y después leo a Refugio, su hermana, la que se casa con un alemán y se va a Alemania y tiene 4 hijas alemanas, de un doctor en filosofía de allá, y hizo lo mismo en el aeropuerto. Lo platica Refugio, la cuquita de las hermanas. Dice: yo también en el aeropuerto me puse a preguntar, oía tanto allá de José: ¿conoce usted a José Revueltas? No, pero como es gente más refinada, decía: es un torero, es un actor, es no sé qué, nadie lo conoce. Les digo que mi generación, la generación del 68, no lo conocíamos. Yo no lo conocía.
lo llegué a conocer hasta que estuve adentro de la prisión, porque ni mis maestros en Jalapa me hablaron de él, ni mis amigos, nadie me hablaba de él, nadie decía, hay un revueltas, ahí está México, ahí está el proletariado, ahí está el mundo entero, nadie. Y como no está en los programas,